Estamos complacidos una vez más en estar reunidos para estudiar temas tan necesarios en este tiempo como este que estamos considerando. Por eso le damos gracias a Dios, porque Él nos concede la oportunidad de tener un lugar y de tener el deseo de estudiar sobre estas cosas. Como decíamos, estamos estudiando un tema de actualidad y de necesidad. Hoy vamos a hacer un repaso de la clase que dimos el último domingo aquí, contestando las preguntas que enviamos en el cuestionario. Estas preguntas, quería aclarar que estas preguntas que nosotros preparamos para que ustedes las respondan y después las repasamos aquí, no tienen el propósito de evaluar ni de calificar los conocimientos, sino solo el propósito de estudiar el mismo asunto 3 veces. Porque si damos la clase tipo conferencia como la que estamos dando aquí, nada más, pues no se va a quedar una mayor cantidad de conocimiento que ese que escuchan. Ahora sí, cuando ustedes escuchan la clase aquí, la estudian una vez. Después, cuando responden las preguntas, la estudian por segunda vez. Y al hacer el repaso aquí, la estudian por tercera vez. Por eso las preguntas no tienen el objetivo de calificar. Las preguntas están hechas de manera bastante sencilla, con el propósito nada más que de repasar el asunto para que se quede más del conocimiento, porque necesitamos conocer sobre él. Es muy necesario que conozcamos sobre este tema, los peligros que se esconden tras el reino mesiánico, porque cada vez es más el volumen de información que están divulgando los judíos mesiánicos y mucha gente atrapada en estos conceptos que muchas veces son hasta disparates y los creen como si fueran grandes verdades. Entonces es importante que nosotros atendamos a esto y nos preocupemos por participar de las 3 sesiones, o sea, de participar en la clase aquí cuando lo damos, de participar respondiendo a los cuestionarios y de participar respondiendo entonces aquí en el repaso, porque eso nos va a permitir conocer más, tener más sobre esto. El tema que estamos considerando ahora es crítica. La crítica que hacen los judíos mesiánicos al Nuevo Testamento griego, y estamos, como decía ayer, en la evidencia histórica, la primera clase de las evidencias históricas que existen para poner en duda la teoría de una gran cantidad de judíos mesiánicos en hoy, pero que nace del señor Dan Ben Abraham. Una pregunta. Ajá. Dan Ben Abraham es el único expositor que se ha usado como patrón para este movimiento. De este concepto de la crítica al Nuevo Testamento griego, de él nace esto. Él es el autor del Código Real y entonces él ha publicado el Código Real basado precisamente en esa teoría de que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, que esas copias o esos originales manuscritos se perdieron y que entonces lo que quedaron fueron las traducciones al griego amañadas por la iglesia cristiana, y entonces él pues crea esta supuesta traducción del Código Real, que no es tal traducción, que es una invención de su mente, y eso pues lo ha divulgado y muchísima gente lo ha creído, y hoy escuchamos a otros rabinos repitiendo esto mismo que él empezó a decir, y ya eso se hace una bola de nieve que va corriendo y corriendo y aumentando, y entonces ya eso se queda como una verdad, como que eso es así. Hoy encontramos fácilmente a otra persona que dice, no, el crítico, por ejemplo. Aquí vimos en una ocasión a otro rabino que se llama Heriberto García, diciendo que Jesús griego y el Yeshua era judío. Ya eso nace del concepto de que lo griego es negativo. El texto griego es negativo, que eso no se puede tener confianza en eso. Y así a ese Heriberto García encuentra al otro y al otro y al otro, cuestionando el texto griego. Nace de ahí, de ese concepto divulgado por la Mega, de que el texto griego está correcto. Por eso es tan importante que nosotros atendamos a que esto es una mentira.
esto no es una verdad. Las cosas que exponen también Abraham no son ciertas. Y estamos tratando de demostrarlo pues, a la luz de la lógica, a la luz de la documentación que existe, a la luz de la historia, vamos a ver también a la luz de la arqueología y de la voluntad de Dios, que son los 5 puntos que queremos exponer aquí para la discusión. Por eso hemos dividido en 4 partes principales esta clase, dividido en 4 partes. La primera parte es revisar, volver a hablar, porque es necesario insistir en esto, sobre la teoría de Dan Ben Abraham, en qué consiste su teoría en esencia. Por eso las primeras preguntas van a estar dirigidas a ese sentido. La primera pregunta dice, según el señor Dan Ben Abraham, ¿qué tenía bajo su control el cristianismo cuando surgió como la religión oficial del imperio? Marca la respuesta correcta. Esa es la primera pregunta. O sea, según la teoría de este señor, la iglesia cristiana imperial, a partir de que ya se constituyó un poder la iglesia cristiana, tuvo bajo su control absoluto, bajo su mano absolutamente ciertas cosas. Vamos a ver cuáles. Las iglesias, la respuesta era elegir, de estas respuestas de aquí, elegir la cierta, la verdadera, la correcta. Ellos tenían bajo su control las iglesias, los conventos, los manuscritos hebreos, los templos, las sinagogas, los papiros, los pergaminos y los manuscritos griegos. Hay que elegir las respuestas correctas de esas que están ahí. Esta pregunta le toca a Jenny. Vamos a ver. Entonces, sí, con permiso, voy a quitar esto porque parece que esto te pasa algo. Me parece que te está pasando algo. Sí, me está pasando algo. No, estaba cerrado Y no sé por qué se le cierra el... el speaker. Yo creo que no tiene importancia que suene, pero hay otros audios ahí que se hace falta que suenen. Bueno, decíamos que esta pregunta le toca a Jenny. Jenny me va a ir diciendo, me va a decir cuáles eran las cosas que estaban bajo el control de la iglesia imperial según Dan Ben Abraham. ¿Cuáles estas que están aquí? ¿En orden o como? No, como tú quieras decir, como iba a estar veces, ¿verdad? Los manuscritos hebreos, correcto. Sinagogas. Las sinagogas, Manuscritos griegos. los manuscritos griegos, esos 3. O sea, eso es lo que le decía, o lo que dice también ahora en su teoría, que la iglesia imperial tuvo bajo su control los manuscritos hebreos, los manuscritos griegos y las sinagogas. Todo eso ellos lo dominaban, según Dan Ben Abraham. La otra pregunta, la 2. Según este señor, ¿cuáles fueron los abusos premeditados que cometieron? O sea, la iglesia imperial cometió ciertos abusos premeditados. Él no dice que fueron errores que se cometieron casualmente, sin intención. Él dice intencionalmente, tendenciosamente se hizo tal cosa. Vamos a ver. Se hicieron copias fraudulentas en griego. Se destruyeron los manuscritos hebreos. O se eliminaron o introdujeron palabras en textos clave. Remy. Bueno, de Remy y Jenny fueron las primeras respuestas que recibí, pero van a ir apareciendo en el orden en que recibí la respuesta. ¿Cuál de las 3, Remy? ¿Cuál tú crees que fueron las Se 3? eliminaron o introdujeron palabras en textos claves. Correcto. O sea, él dice que tendenciosamente en esos manuscritos griegos, los cristianos de la iglesia imperial introdujeron o eliminaron palabras, frases completas a veces en textos claves. La segunda parte en la que dividimos esta clase fue lo que dijo Cristo sobre el gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque la demostración histórica va a estar fundamentada en cómo funcionó el gobierno de la iglesia para ver si es verdad que esto que dice Dan Ben Abraham podía ser. Podía ser que la iglesia, los jerarcas de la iglesia
primitiva tuvieron un control tan absoluto donde cada manuscrito estaba en sus manos para ponerle las frases o las palabras que ellos querían hacer, que aparecían en esos manuscritos? ¿La iglesia cristiana primitiva tuvo un control así, rígido, absoluto? ¿O fue una iglesia con muchas contradicciones, con muchas divisiones, con muchos problemas que hacían imposible ese control absoluto? Por eso queremos ver la evidencia histórica en la realidad de lo que vivió la iglesia cristiana primitiva, para comprobar que entonces también ahora está diciendo cosas que no son ciertas. Por eso la segunda parte que escogimos fue esta, que habló cómo comenzó desde sus orígenes el gobierno de la iglesia. Idealmente, qué fue lo que Cristo enseñó sobre el gobierno de la iglesia, para después ver ya en el segundo siglo en qué terminó ese gobierno de la iglesia. La primera pregunta desde el segundo asunto es: cuando los discípulos discutieron por el camino sobre cuál habría de ser el mayor, ¿qué les dijo Jesús? Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. O los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, pero entre vosotros no será así. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando ellos discutieron por el camino? ¿Sabe? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo quiere ser el primero? El primero. La primera. Será el último de todos y el servidor de todos. En más de una ocasión los discípulos hablaron de estas cosas, de cuál iba a ser el más importante, cuál iba a ser el mayor. Inclusive hay un evangelio que dice que la mamá de dos de ellos vino un día a decirle que quería que se sentaran a su derecha, otros a su izquierda. ¿Eh? Ajá, de los hijos de Zebedeo, de Jacob y Juan. Ella vino a pedirle eso a Cristo, y los discípulos también le preguntaron. Hay 4 ocasiones en los evangelios en que este asunto se trata. ¿Cuál de ellos iba a ser el mayor? ¿Cuál iba a ser el más importante? ¿Cuál iba a ser el jefe? ¿Cuál iba a ser el director? ¿Cuál iba a ser el hermano mayor, el superior de ellos? Y Jesús les respondió más o menos en este tono: eso pasa entre las naciones de la tierra. O sea, Jesús le está diciendo: ustedes ven el imperio romano, tienen un emperador, tienen los senadores, tienen los cónsules, tienen los jueces, tienen los centuriones. Esa es la jerarquía eclesiástica del imperio. Y así cada país, cada nación tiene su jerarquía eclesiástica, su jerarquía militar o su jerarquía política. Pero entre ustedes no puede ser así. El que quiera ser el primero, el jefe de todos, tiene que ser el servidor de todos. Esto fue lo que Cristo enseñó en todas las veces que los discípulos hablaron sobre este asunto. ¿Cuál sería la misión del Espíritu Santo como director de la iglesia? Porque estudiamos en la clase que el director de la iglesia, el jefe de la iglesia del primer siglo, fue el Espíritu Santo. Directamente, no a través de una jerarquía eclesiástica, no a través de una jerarquía de hombres, sino directamente Él dirigía la iglesia a las personas en las congregaciones. Él hablaba y dirigía todas las cosas directamente al Espíritu Santo, principalmente a través de los profetas y de otras cosas que vamos a ver aquí. ¿Cuál sería la misión del Espíritu Santo como director de la iglesia según las palabras de Jesucristo? Marcar las 5 respuestas correctas. Aquí hay 5 frases que están en las cosas que Jesús dijo, las cuales señalan la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál habría de ser? Habría que coger de todas esas frases las 5. Joseph respondió las preguntas, pero no está aquí. Vamos a ver, ¿quién va a responder las preguntas de Joseph? Remigio. ¿Cuáles son las 5? Enseñará, Enseñará, bien. Recordará, bien. guiará a toda la verdad, Guiará a toda la verdad, hablará todo lo que oyere, hablará todo lo que oiga. hará saber las cosas que habrán de ver. Ok. Esas fueron, según Cristo, las palabras las cuales demuestran que el Espíritu Santo haría esta obra. Enseñará, recordará, guiará a toda la verdad, hablará todo lo que oiga y hará saber las cosas que habrán de ver. Esa es la misión del Espíritu Santo. Ahora, el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo fue el tercer asunto que quisimos exponer. ¿Cómo funcionó eso? Eso fue lo que Cristo dijo. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Y ahí, en los Hechos, hay abundante material para ver eso, y en las epístolas también, nosotros nada más que cogimos ciertos asuntos.
¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Cómo dirigió el Espíritu Santo a la iglesia esa del primer siglo? Vamos a ver. Haz el pareo de las palabras de 1 Corintios 12, 4 al 7, según aparecen en la Reina Valera de 1995, con las palabras o frases que aparecen en la versión popular. Quise comparar, porque esto es muy importante. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, dice el texto de la Reina Valera del 95 que el Espíritu Santo repartió dones, ministerios y operaciones. Eso es lo que hacía él. Repartir a los creyentes. No era una jefatura la que recibía esto. Las personas que recibían esta obra del Espíritu Santo no era una jefatura eclesiástica. Eran las congregaciones, los hermanos que se reunían en las diferentes congregaciones, recibían esto del Espíritu. Dones, ministerios y operaciones. Para entender mejor, yo quise comparar cómo lo dice la versión popular, para que puedan más o menos tener la idea más clara de qué es lo que hacía el Espíritu Santo. La pregunta o la respuesta era poner las frases como las dice la versión popular. Ariel, vamos a ver Ariel. Ajá. En la versión popular dice dones, Dones, ministerios, ¿cómo lo dice dice? ministerios de servicio, maneras de servicio, es 2, Maneras de servir y manifestaciones de poder en la número 3. y la manifestación. Eso es lo que dice la versión popular. Dice igual que la Reina Valera, dones. A ver, los estudiantes estos del viernes en la noche en la casa, Carisma. ¿cuál es la palabra griega de donde se traduce dones? Carisma. Carisma. ¿Cuál es la palabra? A ver, Edward se acordaron. ¿Cuál es la palabra griega de donde se traduce ministerios? A ver, Edward no se va a acordar. A ver, Eduardo o Jenny, Acris, Alejandro, Diaconía. Y de donde se traduce operaciones, energía, que es donde viene la palabra en español de energía. O sea, eran carismas, diaconías y energías lo que repartía el Espíritu Santo en las congregaciones, dones, maneras de servir y manifestaciones del poder. De diaconía viene el diácono, que eran las personas que servían. Vamos a la otra pregunta. Coloca en orden de importancia los dones, ministerios y operaciones que el Espíritu Santo repartió a la iglesia, según 1 Corintios 12, 27 al 31. O sea, ya esos dones, ministerios y operaciones están más expuestos en 1 Corintios 12, como estos, los que tienen don de lenguas, los que ayudan, los que administran, los maestros, los que sanan, profetas, apóstoles, los que hacen milagros. Ahora, Pablo expone esos dones, ministerios y operaciones en un orden de importancia, no en un orden jerárquico, porque muchísima gente está confundida con esto y piensan que esto es un orden jerárquico. No es un orden jerárquico, es un orden de importancia porque son dones, ministerios y operaciones. Esta manifestación de poder era a través de iglesias locales, no era a través de iglesias centralizadas. No, eran las iglesias Las locales. iglesias locales que Dios repartía estas manifestaciones, estos dones para el desarrollo de la iglesia local. Para el crecimiento de la iglesia local, claro. Vamos a ver cómo en las iglesias locales se manifestaba esto. Y Corinto es el ejemplo. Vamos a ver. La respuesta aquí era poner en orden de la importancia, en orden de importancia que da Pablo estos dones, ministerios y operaciones. Yaneli, que no está. ¿Tú lo vas a responder? Pero tú eres varón. Bueno, de estos dones, ministerios y operaciones aquí, ¿cuál es el primero? ¿Qué pone Pablo? Apóstoles. El segundo, profetas. Maestros, El tercero, maestros. los que hacen milagros, Los que hacen milagros. los que sanan, Los que sanan. los que ayudan, Los que ayudan. los que administran, Los que administran. los que tienen don de lenguas. Y los que tienen don de ley. 8 niveles de importancia presenta Pablo aquí en esta descripción de los dones, ministerios y operaciones que repartía el Espíritu Santo en las iglesias locales. Recuerden que estamos dando la clase, pueden intervenir, preguntar, hablar, lo que ustedes quieran. Los administradores no eran Ajá. uno de los dones
que tenían que ver más bien con jerarquía. Los que administran, no. Los que administran los que administran era un ministerio de servicio, eran los que servían a las mesas. ¿Ves? Cuando hubo el problema aquel que la murmuración entre los griegos y los hebreos, porque no aprendían bien, escogieron 7 diáconos para que sirvieran a las mesas. Eso era un ministerio, la diaconía era un ministerio, para que sirvieran a las mesas y eran los administradores de la comida que se repartía ahí entre todos los clientes. Ustedes escuchan eso, oyen que cuando fueron a elegir esos 7 tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo, de poder, eran nuestras categorías espirituales, que esa administración no era la administración adquirida en una escuela, la administración adquirida por habilidades de contabilidad o de otro tipo, era una administración espiritual, con una capacitación del Espíritu Santo. Son dones, ministerios y operaciones, no una jerarquía eclesiástica. Esta fue la jerarquía que se creó después, andando el tiempo. Es la jerarquía que existe hoy en la Iglesia Católica, donde el Papa está en la pirámide, después vienen los cardenales, después los arzobispos, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Esa es la jerarquía católica que existió a partir ya de que surgió la Iglesia Católica hasta nuestros días. Cuando la Biblia habla de estas prioridades, Pablo escribe estas prioridades, no está hablando de esto. No está hablando de una jerarquía eclesiástica. No está diciendo que los apóstoles son los jefes principales y que los jefes en segundo lugar son los profetas y que los jefes en tercer lugar son los maestros. Está hablando de la importancia de los dones y de los ministerios que el Espíritu Santo repartió a la Iglesia. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, sin embargo, los dones mejores. Bueno, la demostración clara de este texto de Pablo de que no era una jerarquía es que todos podían aspirar. Procurad los mejores dones. ¿Son todos un negocio? No. Hay diferentes repartimientos y ustedes pueden aspirar a ellos. O sea, si toda la congregación podía aspirar, no nos jefatura. Se conoce el trabajo del apóstol. Apóstol significa enviado. Eran los que los 12 apóstoles fueron aquellos a los cuales Jesucristo les dijo: id por todo el mundo, eso es el enviado, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el enviado, es el mandado a predicar. Ahora después, en ese Se grupo vendría siendo como un evangelista, muy parecido. era un trabajo parecido al evangelista, pero no, el evangelista no había sido enviado. Este es que estaba comisionado a hacerlo. Los apóstoles fueron 12 y después fueron incluidos Pablo y Bernabé como enviados también, porque fueron escogidos por el Espíritu Santo a apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he enviado. Esos fueron los 14 apóstoles que hubo en la iglesia primitiva, porque fueron los enviados a predicar. Primero Cristo los 12 y después el Espíritu Santo a todos. Los demás, bueno, también predicaban, los evangelistas iban de lugar en lugar, pero no eran enviados. Hay una teoría en cuanto a los apóstoles que se mueve en las iglesias, que consiste en que para ser apóstoles había que tener los requisitos de haber participado de la resurrección de Cristo y haber estado con Cristo desde el principio, o sea, ese don eso fue un ministerio. Eso fue un ministerio que consistió nada más que en el tiempo de los 12 apóstoles. El ministerio es, bueno, esa idea nace de que cuando fueron elegidos el sustituto de Judas, ellos escogieron a 2 que estuvieron, y la condición que pusieron fue que ellos estuvieron desde el principio
de que Cristo comenzó el ministerio, vieron sus obras, vieron su muerte, su resurrección, y ellos escogieron a dos, que fue a Silas y a Judas. Y debía ser. Lucía es uno, Matías y Judas. Y entonces, de ellos, los escogieron a ellos dos, buscaron suerte sobre ellos porque tenían esa condición. Después, a Pablo se le discutía precisamente su ministerio apostólico porque él no había estado en ese grupo de que había visto, pero él dice que él lo vio. O sea, que se le apareció como él. Cuando él defiende su ministerio apostólico, está diciendo, yo estoy en este grupo porque el último de todos se me apareció a mí. Él se le apareció a los 12, después a Jacobo, después a 500 hermanos juntos, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. O sea que él defiende también ser partícipe de esa presencia de Jesucristo para decir yo soy bendito. Porque esa es la condición que se requiere. Pero a la vez no es necesario ahora no se Ya hoy esto está dentro del rango de una jerarquía eclesiástica, no de un ministerio. Pero bueno, Como es el Papa, como es el presidente, como es el superintendente, como es el ¿cómo podemos decir? El secretario general, no no se sé. pide ese requisito necesariamente, no sé. Pides lo que quieres, yo creo que hizo preguntar. No, lo que hoy el apóstol no existe. O sea, el apóstol este del Nuevo Testamento era el que había estado con Cristo y había visto su ministerio. Ya el apóstol que puede existir hoy, que existen muchísimos apóstoles, son directores de iglesias que están dentro del rango que vimos aquí de una jerarquía eclesiástica, no de un ministerio. Yo digo, pero que el Espíritu Santo repartió en la iglesia. Ya hablando, ya nos separamos de eso primero. Ya es de los que dice que el Espíritu Santo había repartido en las iglesias, en diferentes iglesias. Sí, pero eso es lo que Remio estaba diciendo, Por que eso, ya esa... ya eso no se exige, ya eso no podían exigirlo para ti. No, yo no entiendo bien la pregunta que tú haces, porque no se exige qué. Que hubieran conocido a Cristo como es natural, porque ya eso... Sí se exigía, pero lo que yo estoy tratando de decir y que Remio quiso preguntar fue que ese ministerio era del Nuevo Testamento, que ya ese ministerio no existe hoy, porque ya no existe esa gente que conoció a Cristo. Y yo estoy tratando de explicarle que si hoy existen muchísimos apóstoles, porque ya hay, no solamente la iglesia nuestra, hay muchas iglesias que tienen este título de apóstoles. Ya estos son jerarquías eclesiásticas, no son ministerios. Están enmarcados dentro de una jerarquía, porque ¿qué pasó? Como decíamos aquí, que la iglesia ya, con lo que surge la iglesia católica, establece esta jerarquía, del Papa, los cardenales, los obispos, etcétera, etcétera. Esto es así durante toda la Edad Media. Desde que la iglesia católica surgió, toda la Edad Media fue dirigida a la iglesia por esta jerarquía, que precisamente lo que estamos estudiando aquí, el cambio que hubo a partir del siglo II. Ahora, ya en el siglo XVI comienza la reforma protestante. La reforma protestante de Lutero y de otros más quiso quiso reformar la iglesia católica, pero al fin y al cabo lo que hizo fue separar la iglesia protestante de la católica. Realmente la iglesia protestante, eso dando respuesta a tu pregunta, ¿no? La iglesia protestante pues enmendó muchos errores y muchos problemas de la iglesia católica. No vamos a enumerar por unos cuantos problemas de la iglesia católica los enmendó, pero heredó de la iglesia católica muchísimos de sus problemas. Y entonces uno de los serios problemas que heredó de la iglesia católica fue mantener esa jerarquía eclesiástica que Cristo había dicho que no podía hacer. O sea, Jesús dijo que no podía haber jerarquía eclesiástica en la iglesia. Pero ellos, la iglesia protestante heredó de la iglesia católica esa jerarquía que habían establecido el Papa, los cardenales, con otros nombres. Todas las iglesias protestantes que después se fueron multiplicando y multiplicando y multiplicando, que han llegado a ser miles, nunca se han desprendido de ese problema de la iglesia católica. O sea, todas las veces que una iglesia cristiana se funda con esa jerarquía. Se llame superintendente, se llame apóstol, se llame obispo, se llame presidente nacional, presidente internacional. Como quiera que se establezca la jerarquía, va a estar seguida por el modelo católico, que el catolicismo lo tomó del Imperio Romano, precisamente de los gobiernos mundanales que Cristo dijo que no podían ser limitados. Por eso digo que cualquier grado eclesiástico, lo mismo de apóstol, que de presidente, que de papa, que de superintendente, que de como se le llame, es una jerarquía eclesiástica, no es un ministerio como esto que estamos mirando.
Pero de cierta manera, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué Darío, te iba a decir algo? No puse la... no, que de cierta manera siempre va a haber como un orden. Por ejemplo, siempre, como después los apóstoles hicieron como un concilio para debatir los problemas y darle solución, ¿no? Que siempre tiene que haber como alguien que lidere Claro, al pero grupo. que cuando se reunieron en ese concilio, la única ocasión en que ese concilio se reunió para debatir un asunto fue cuando Pablo y Bernabé llevaron el problema de la circuncisión y eso. La única vez que se reunió. Pero ahí en esa misma reunión dicen ellos, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, que no era una jerarquía reunida, era una gente que se reunió porque era la iglesia original para decidir, y quien decidió al fin y al cabo fue el Espíritu Santo porque era el que estaba dirigiendo todas las cosas. O sea, en ese primer siglo el Espíritu Santo está dirigiendo todas las cosas en el concilio ese, en Corinto, en Antioquía, en Listra, en todas partes es el Espíritu Santo quien está dirigiendo. No se ve en el Nuevo Testamento una jerarquía. La única decisión tomada por el concilio de Jerusalén fue esa, ninguna más. O sea que no se puede deducir de ahí que el concilio de Jerusalén era la jerarquía eclesiástica que dirigía a la iglesia completa como el Papa hoy dirige. Ni se reunía periódicamente a decidir cosas. Eso fue que llevaron el problema allí porque era la iglesia original y de ahí había salido la gente que estaba enseñando en Antioquía la circuncisión. Ellos fueron a discutir eso allá. Porque los que vinieron de Judea, de Jerusalén, enviados por Jacobo, los que decían esas cosas, bueno, ellos fueron a discutir eso allí. Pero eso no implica que allí estuviera el centro de la dirección de la iglesia. La dirección de la iglesia estuvo en el primer siglo en las manos del Espíritu Santo directamente, hablando a través de los profetas, a través de las lenguas, de todos estos ministerios de operaciones. Y para esto, este texto lo que quiere decir es que todos estos ministerios de operaciones y dones fueron instituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe perfecta. O sea, todo fue obra del Espíritu Santo con el propósito de hacer crecer espiritualmente y numéricamente a la iglesia en el primer siglo. Yo lo que quiero resaltar con esto es que el Espíritu Santo fue el director de la iglesia. No hubo. Hoy, los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Para los católicos, que son más de 1.100 millones de personas en el mundo, creen que Pedro fue el papa como hoy es Francisco, o como fue Benedicto XVI, como el papa en la cúspide, después y una jerarquía de arriba a abajo. Hoy los católicos creen eso, no es así. El Nuevo Testamento enseña que no había papa, que el padre Pedro no era el director de la iglesia, ni Pablo ni nadie. El director de la iglesia en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Él era el que dirigía directamente en las congregaciones, hablando él directamente, no a través de voceros, jefes eclesiásticos. Eso no está en el Nuevo Testamento. Que precisamente eso fue lo que Cristo enseñó. La otra pregunta es, ¿en qué dos lugares se puede demostrar por las escrituras citadas en la clase que los dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo se manifestaban en el culto público? O sea, que esas formas de actuar del Espíritu Santo se manifestaban en los cultos, no en una reunión particular, sino en los mismos cultos. Hay dos lugares en el Nuevo Testamento, ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que se puede demostrar esto. La respuesta la va a dar Rosario, ¿dónde está? No está aquí. ¿Quién responde por Rosario? Yo. ¿Emilio? ¿No es el varón? ¿Qué importa? ¿Y qué problema tiene? Vamos a ver. Listra, Jerusalén, Roma, Corinto, Tiro, Cesarea y Antioquía de Siria. ¿En cuáles de estos lugares, que en todos estos lugares de la clase había manifestación del Espíritu, pero en cuáles dos de ellos se puede demostrar que existían estas manifestaciones públicas, en la reunión pública? Corinto, Antioquía de Siria. ¿Está bien? Ok. Y Antioquía de Siria. En esos dos lugares se puede demostrar en el libro de los Hechos que estas manifestaciones se daban públicamente en el culto. Es de suponer que en Listra también, porque en Listra dice que
Timoteo, que era de allí, recibió el don de Dios por la imposición de las manos del presbiterio. O sea que en Listra parece que había reuniones de ese tipo también, donde Timoteo recibió la imposición de manos y recibió el don de Dios. Y así en Jerusalén, en Roma, en Tiro, distintas escrituras hay que supone uno que estas manifestaciones se daban también en el culto. Pero donde sí se puede demostrar cabalmente que ocurría era en Corinto y en Antioquía de Siria. Joaquín, eso del presbiterio es una palabra también que adaptaba del catolicismo, ¿no? No, eso era una palabra griega, presbiterium, viene en el texto griego. Era un grupo de ancianos. Era el grupo de ancianos que después se les llamó obispos, que estaban en las iglesias, en la iglesia del siglo. Eso viene en el texto original de esa palabra. Pero Sí, tal parece que presbiterio. a ese tipo de personas, como los obispos, se les exigía y se esperaba de ellos y se dejaba uno llevar por lo que Ellos estaban para eso. responsables. Ellos eran responsables. Eran los pastores de esas iglesias locales. Eran los pastores, los obispos. Cuando Santiago dice, está alguno entre nosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Era ese tipo de gente, era el presbiterio. Era el grupo de ancianos, de obispos que había para que oren por él viniendo con aceite. Ellos tenían un trabajo, es lo que dice Pablo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia. Ellos tenían una responsabilidad, velaban, dice Pedro, el que dice, mirad todos los que trabajan y presiden en el Señor. Ajá. Porque eso, obispo es pastor. Eran como los pastores. Es un pastorado. Un pastorado, como decir un pastorado local. Eran personas que estaban puestas por el Espíritu Santo. Pero esas personas no fueron designadas por una jerarquía superior que los nombró así, sino que fueron nombrados por obra del Espíritu Santo. Veamos esto. Esto es en cuanto a Corinto. ¿Por qué decimos que en Corinto se manifestaban estos dones? Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ven? Esa era la administración. El Espíritu Santo se manifestaba a través de los profetas, los que hablaban lenguas, los que interpretaban las lenguas. Y en Corinto se ve que eso pasaba así, en el culto público. Dice, cuando os reunís, que cuando están reunidos, sea una vez a la semana, sea una vez cada 15 días, sea 2 o 3 veces a la semana. Cada vez que ellos se reunían, era que el Espíritu Santo tomaba ocasión y hablaba a través, y es una cosa extraordinaria. Yo les decía hace 2 días a mi familia allá, era como decir, estar nosotros aquí en el culto y como decimos hoy, vas a cantar un himno especial. Ahora vamos a... Así pasaba, había uno que estaba de frente, que presidía, porque hay uno de los hombres que es de presidencia, de presidir, y decía, tú vas a hablar en lengua, tú vas a hablar después tú, por turno. Vas a hablar en lengua tú ahora, después tú, y después tú a lo más 3 por turno, y tú vas a interpretar. ¿Qué manifestación es del Espíritu? Así era como se manifestaba el Espíritu ahí en Corinto. Hablaban en lenguas por turno, no era que en un momento de inspiración y de mucha oración allí, y de una especie de éxtasis, entonces hablaban en lengua. No, que el que hablaba lengua hablaba como hablaba español ahora. Y por el Espíritu decía esto y esto y esto y esto y esto en otra lengua. Como aquellos en el Pentecostés que de todas partes del mundo conocido estaba ahí y dice, como si estos son todos galileos y hablan en nuestras lenguas. ¿Ve? Así pasaba en el culto público regular de Corinto. Esta gente vivía en un nivel espiritual, de comunión con el Espíritu Santo que nosotros no conocemos. Realmente nosotros no conocemos ese nivel. Ahora me viene a la mente que Pablo, conforme mismo estableció un orden para el desarrollo de estas cosas, también se puede interpretar que en un pasaje limitó estas manifestaciones cuando dijo, si no hay un intérprete que nadie... Que calle la iglesia, inclusive esto, cuando vimos aquí el orden de prioridades, el hablar en lengua, ¿en cuál está? Último. El octavo.
Están primero los apóstoles, después los profetas, los maestros, los que ayudan, los que administran, y el último de todos es el don de lengua. Porque él explica después en el capítulo 14 que el don de lenguas edifica a la persona. Pero no edifica la Pero no iglesia. edifica la iglesia. Dice, yo hablo lengua más que todos vosotros, pero en el público, en la reunión pública, prefiero hablar 10 palabras en lenguaje conocido que 10.000 palabras en un idioma no conocido, porque mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ves? Yo digo que si entra un incrédulo, se escandaliza. Se escandaliza porque no entiende. No entiendo. Pero eso está más bien asociado a lo que pasó en el Pentecostés, que había gente de otros países, de otros lugares que hablaban idiomas y que podían... Pero que sí lo entendieron. Que sí lo entendieron. Pero si entra uno que no conoce los idiomas, Entonces pues no no va a es entender nada, edificado. no es edificado. Por eso decía, mejor es que profeticen, porque el que profetiza edifica a todos. Bueno, todo esto nos demuestra el control del Espíritu Santo en la iglesia esa del primer siglo como máximo director. Vamos a ver, este es el caso de, yo dije que había dos lugares, ¿no? Dijimos que había dos lugares. El caso de Corinto y de Antioquía. Miren cómo dice aquí, lo quise sacar tal y como está traducido literalmente el texto griego. Dice, y había en Antioquía, entre la allí existente iglesia, profetas, maestros, Bernabé, ¿ve? Es uno de los dos de los ministerios que vimos ahí, profetas y maestros. Bernabé y Simeón, el llamado Níger, y Lucio el Cireneo, y Manaén de Herodes, el tetrarca hermano de leche, y Saulo. Y mientras estaban dando ellos culto público al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separad pues ya a Bernabé y a Saulo para la obra a que me he llamado yo. O sea, a la que los he llamado. O sea que estando en un culto público, cuando leemos en la Reina Valera dice, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. O sea, estando ellos en un culto público, como en Corinto, el Espíritu Santo pues habló para elegir al ministerio apostólico a Saulo y a Bernabé. Esto nos demuestra que, por lo menos en Corinto y en Antioquía, había manifestación pública de los dones, ministerios y operaciones. ¿Cuáles fueron las otras intervenciones del Espíritu Santo que estudiamos? Realiza el pareo entre la referencia y la historia bíblica. Vimos varios, ya digo, hay abundante material en Hechos para ver cómo el Espíritu Santo estaba dirigiendo a la iglesia constantemente. Aquí vamos a hacer el pareo entre los textos bíblicos y el caso. ¿De qué se trata? Eduardo. En Hechos 8, 26 al 29, ¿de qué asunto se trata ahí? Felipe y el Yo. tío. El eunuco. Este es el caso de Felipe y el eunuco. Ustedes saben que el Espíritu Santo lo dijo de ese carro y después el Espíritu Santo lo desapareció antes del eunuco y el eunuco no lo vio más. Y toda esta obra es lindísima, especial del Espíritu Santo para convertir a un hombre. Nada más que para convertir a este hombre que iba de camino. Vamos a ver, Hechos 10, 1 a 6. El caso de Cornelio, que el Espíritu Santo dijo a Pedro, 3 hombres te buscan, no dudes de ir con ellos, después de haber tenido la visión. El Espíritu Santo dirigiendo las cosas directamente para convertir a los primeros gentiles, Cornelio, su familia y sus amigos. Hechos 16, 6 al 10. El viaje a Macedonia de Pablo y Silas con Timoteo, que hicieron ir a diferentes lugares y el Espíritu no los dejó hasta que tuvieron que llegar a Macedonia guiados por el Espíritu Santo. Y Hechos 15, 27 al 29 es la reunión de que hizo alusión a Arianito hace un rato, cuando en Jerusalén se reunieron para decidir si los gentiles guardaban la circuncisión o no, y salió la carta aquella, nos ha parecido bien a nosotros el Espíritu Santo, no imponer más cargas que este y aquella. Bueno, estos fueron algunos de los casos en los que vimos que el Espíritu Santo obró directamente para edificar a la iglesia del primer siglo. Bueno, el cuarto asunto y último que vimos en la clase fue qué pasó ya con el gobierno de la iglesia a partir del siglo II. ¿Cómo las cosas cambiaron a partir del siglo II? Vamos a ver esta pregunta. ¿Qué ocurrió a partir del siglo II con el gobierno de la iglesia? Completa con las palabras que faltan. Fíjense, el siglo siguiente, no pasaron muchos siglos, al siguiente siglo ya las cosas. ¿Qué pasó? La pregunta es de
Remy, vamos a ver, Remy. Las cosas cambiaron. Del control del espíritu pasaron al control humano. Las cosas cambiaron. Del control del espíritu. De ese control que tenía el espíritu para todo, hasta para un viaje misionero, para incluir a los gentiles, para llamar a los apóstoles, para todo. El Espíritu Santo estaba al tanto de todo, hacerlo todo él directamente a través de profetas, de apóstoles. Ya eso cambia. En el siglo II cambia drásticamente y la iglesia pasa del control del espíritu al control humano. Yo quise buscar un tema, pero es bastante complicado. Hubo un conflicto grande en ese primer siglo, al segundo, un conflicto grande entre los que hoy llamaríamos carismáticos y quienes defendían la dirección eclesial. Un conflicto serio ahí que no se conoce nunca como una herejía, no se estudia como un problema de la iglesia primitiva, pero sí lo hubo entre ciertas personas que vieron la autoridad de los obispos negativamente y se opusieron y hubo cierto conflicto. No quise tratarlo porque ya estaba un poco complicado eso y no muy documentado, pero sí existió esto de que los obispos asumieron el control absoluto de la iglesia y desplazaron la obra del Espíritu Santo. No se dio así tan fácil. Hubo su conflicto en algunas iglesias al principio. Yo quería demostrarles cómo termina hoy este cambio. ¿Qué hay de este cambio? Porque nosotros decimos, la iglesia católica, no, la iglesia católica tiene más de 1100 personas en el mundo, miembros de la iglesia católica. No es cosa de juego, el engaño. No es cosa de juego lo que pasó. Hay más de 1100 millones de católicos en el mundo que creen estas cosas a causa de este cambio. Porque la madre de toda esa jerarquía eclesiástica que existe hoy fue la iglesia católica. Vamos a ver qué explican sobre la infalibilidad papal. Esperen. Un sacerdote, un cura. ¿Qué pasaría si se encuentra que el Papa, antes de haber sido elegido como tal, hubiera cometido algún error en su enseñanza de la doctrina? ¿Eso no invalidaría su elección? ¿Cómo funciona eso de la infalibilidad papal? Teresa, de Ecuador. Interesa infalibilidad cuando es Papa, pero no antes de ser Papa. ¿Qué significa infalibilidad? Significa que el Papa en cuestiones de fe, por ejemplo, él ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro, con la autoridad de Pedro, él dice, pues vamos a exponer, y esa es una de las muchas doctrinas de la iglesia que son dogmas, es decir, son doctrinas irreversibles, no se pueden cambiar, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la verdad de Dios. Y cuando el Papa dice, por ejemplo, en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, esa es una doctrina irreversible, eso es un dogma, y por lo tanto, cuando el Papa dice eso, lo está diciendo el mismo Jesucristo a través del Papa. Por lo tanto, Jesucristo no puede decir mentira. El Espíritu Santo es el que impulsa al Papa o al Papa con los demás obispos de la Iglesia para pronunciar esta doctrina de fe. Entonces, en cuestiones de fe y en cuestiones de moral, por ejemplo, cuestión de moral, el Papa dice, el aborto es un pecado grave, porque estamos dando muerte a la vida de un ser humano y la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios. El Papa está hablando en nombre de Dios. Cuando el Papa habla, por ejemplo, y dice que el matrimonio es entre hombre y mujer exclusivamente, el Papa está hablando en el nombre del Señor y está siendo apoyado por la Santa Biblia. La Biblia apoya la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia apoya la Biblia. Son como que dos alas de un mismo pájaro. Entonces, el Papa y la Iglesia, los obispos, a través de las generaciones, lo que hacen es interpretar la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la única que tiene autoridad para hacerlo. Nadie más tiene autoridad para interpretar la Biblia. Solamente aquella que le pertenece a la Biblia. Y la Biblia pertenece a la Iglesia porque la Iglesia fue la que compuso la Biblia. Ahí está. Esa es la fe de la Iglesia. Y solamente la Iglesia tiene la autoridad para interpretarla. Y más aún tiene la autoridad porque es dada a la Iglesia por el mismo Jesucristo, quien promete estar con la Iglesia hasta el fin de los tiempos.
y quien promete enviar Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres como el Señor ve. Es fascinante la teología de la iglesia, hermano. Y a medida que la comprendemos, vamos reconociendo que esto no viene de seres humanos, sino que viene del mismo Dios. Bueno, ese es el caso de que el hombre se arrogó el derecho, porque aquí en iglesia, y vuelve a mencionar la iglesia, es parecido a lo que Fidel dice del pueblo. ¿Ven? La iglesia es el papa y los obispos. Para este hombre, ni para ningún jerarca católico, cuenta al pueblo de 2.100 millones de católicos del mundo. Esa gente no cuenta. Porque lo que pasó en el siglo II fue eso. Todos fueron reducidos a miembros de banco. Ya esa obra del Espíritu Santo, de que cada cual podía tener revelación, profecía, lengua, interpretación, dejó de existir y el obispo asumió la jerarquía suprema y esa gente fueron reducidos a ser miembros de banco sin ningún derecho a hablar ni expresar nada. Porque este hombre habla de iglesia, está hablando de la jerarquía de la iglesia, no de la iglesia en sí. La iglesia no cuenta. Ahora le llega el extremo, el hombre llega al extremo de a constituirse en vocero de Dios, como vamos a ver lo que va a decir Ignacio. Esto que estamos oyendo este hombre ahora, de ahora mismo, es lo que Ignacio promulgó en las cartas que vimos en el estudio, que el obispo está en el lugar de Jesucristo. El obispo está en el lugar de Dios. Ahora el obispo principal es el obispo de Roma, el Papa. Está en el lugar de Dios y cuando él abre cátedra, lo que él dice es Dios quien habló. Bueno, pues eso se lo habló a muchísima gente. Papas chiquitos también hacen lo mismo. Hay muchísimos papas chiquitos que hacen lo mismo. Cuando ellos hablan es Dios el que habló. ¿Ven? Porque el hombre se arrogó ese derecho. El ser humano cambió completamente la obra del Espíritu Santo por su obra. Y como dice este hombre dice que el Papa, ¿quién inspira al Papa? Para sus decisiones. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice él que el Papa está inspirado por el Espíritu Santo para esas decisiones. Ahora él menciona 4 asuntos no polémicos. El aborto, el matrimonio, que todos nosotros reconocemos. Él menciona el caso de que, el primero que menciona antes del aborto es que Cristo tiene dos naturalezas. Está bien, estamos de acuerdo con eso, pero también el Papa Pío XII, en el año 1954, dijo que María había sido asunta al cielo. La asunción de María es un dogma de fe católico, dictado por Pío XII en 1954, eso no es de hace siglos atrás, donde él afirmó que María ascendió al cielo en cuerpo y alma, igual que Jesucristo, y se sentó a la diestra del Padre. Y ese dogma católico es por la infalibilidad papal. Y con ese tantos dogmas más. Cuando el hombre se arroga el derecho de hablar en el nombre de Dios, pues dice toda esa serie de cosas. Todo esto lo decimos para ver cómo cambió drásticamente, de qué manera cambió la dirección del Espíritu Santo en la iglesia primitiva en el siglo II. Vamos a la pregunta. ¿Cuál era la jerarquía eclesiástica que existía en Asia Menor en cada iglesia local entre los años 150 al 200? Marca las palabras correctas. Jenny, dime cuál era la jerarquía eclesiástica que existía en la iglesia local. Vamos allá. Obispo, presbítero y diácono. Esos 3 cargos permanentes, sí, es Turquía, lo que actualmente es Turquía. Es esa zona que Pablo evangelizó, hace lo que en aquel tiempo se llamaba Asia Menor. Bueno, el obispo, el presbítero y el diácono eran los 3 cargos permanentes que ya existían en la iglesia de los años 150 al 200. ¿Qué llegó a ser la base de la autoridad en la iglesia del siglo II? La capacitación espiritual, la posesión de dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo, o la posición o jerarquía de un grado eclesiástico. ¿Qué llegó a ser la base de la autoridad en esa iglesia del siglo II? Y quiero responder, Sara. Quiero responder una por una, Sara. Tú me vas a decir sí o no. La capacitación espiritual era la base de la autoridad en el siglo II, ¿sí o no? No. La posesión de dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo. No. La posesión o jerarquía de un cargo eclesiástico. Esa era la base de la autoridad.
La base de la autoridad de la iglesia del siglo II era ser jerarca eclesiástico. Es incierto lo que enseña la iglesia católica de que había un obispo, el obispo de Roma, que dirigía a todos los obispos. Es mentira eso. En el siglo II, cada obispo en su localidad dirigía a la iglesia de manera autocrática, pero era un obispo en cada localidad. No había un solo obispo a nivel mundial. Completa el primer fragmento de las cartas de Ignacio citado en la clase. Nosotros aquí citamos unas cartas de Ignacio, que Ignacio escribió. Ignacio fue un obispo de la iglesia de Antioquía, que nació en el año 50 y murió en el año 117. O sea, un obispo que conoció la obra de los apóstoles. Miren lo que él escribe, entre tantas cosas que dijo, lo que él escribe sobre los obispos en una de estas cartas. 7 cartas escribió. Joseph, ¿dónde está Joseph? Vamos a ver quién responde por Joseph. No lo va a responder nadie. Ariel va a responder. Dice, sean solícitos en hacer todas las cosas en la armonía de Dios, con el obispo presidiendo en lugar de Dios y el presbiterio en lugar de concilio de los apóstoles. Miren lo que escribe Ignacio. Ignacio murió en el año 117, devorado por los leones en el siglo romano. Fue un mártir del cristianismo. En el viaje que hizo preso de Antioquía a Roma, escribió 7 cartas. Una de ellas dice esto: sean solícitos en hacer todas las cosas en la armonía de Dios, con el obispo presidiendo en lugar de Dios, como dice este señor del Papa que vino hace un momento, y el presbiterio, quiere decir el concilio de los ancianos, el concilio de los obispos, en lugar del concilio de los apóstoles. Pero a mí se me ocurre pensar que estas cosas se dieron porque no pasa como nosotros que tenemos ahora las escrituras. Ellos no consideraban las cartas de Pablo como la Biblia. Y había necesidad de tener una instrucción de cómo conducirse como un grupo que seguía a Cristo, ¿no? No pienso que Ignacio haya hecho esto con el propósito de establecer estos parámetros, que esto después surgió después, ¿no? Pero él citó las bases. Pero bueno, no había nada. ¿En qué Sí había. El culto, estaba el evangelio. El evangelio sí lo tenían ellos. Los 4 evangelios ellos lo tenían. Y Cristo había dicho, no pueden hacer eso. Eso sí lo tenía Ignacio. Él sabía que él no podía establecer una jerarquía de una persona como superior a todos los demás, porque Cristo le había dicho a los apóstoles que así no podía ser. O sea, yo veo a Ignacio culpable por eso, porque ellos tenían el evangelio. Ellos no estaban inventando. Ellos no estaban creando el evangelio. Ya los evangelios estaban escritos y ellos se los pasaban unos a otros, los textos de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Y ahí está dicho claramente, esto pasa entre las naciones del mundo. Entre ustedes no puede ser así. O sea, él violó eso, abiertamente violó esa prescripción de Cristo. Ahora, lo que nos justifica es que es lo que estaba preocupado por la división de la iglesia. O sea, él quiso, en el obispo y en el presbiterio, centrar la unidad de la iglesia. Cuando tú oyes a estos católicos de hoy, hablando del porqué del Papa, siempre el tema es la unidad de la iglesia. El Papa representa la unidad de la iglesia. La iglesia sin el Papa se divide, porque él es la cabeza, él representa la unidad. Y esa fue la idea de Ignacio. Crear una persona, crear un hombre que representara la unidad de la iglesia para que todos estuvieran sujetos a esa persona. Y no se dividiera. El fallo es en considerar que tenía que haber una intervención humana, que no podía descansar en la... No, en el lugar de Dios, cuando ya ese obispo hablaba. Sí, claro que el fallo de Ignacio es que él no nombra a un obispo universal. Él dice que el obispo, pero el obispo es de Antioquía, el de aquí, el de allá, y había cientos, quizás miles de obispos así, y después se formó la que se formó entre todos esos obispos. Porque lo que él lo hacía para lograr la unidad de la iglesia, lo que hizo fue dividirla al fin y al cabo, porque después esos obispos se fajaron unos con los otros y crearon una confusión que es a la que queremos llegar para demostrar que lo que dice Dan Vega no es cierto. A la conclusión que queremos llegar con todo este estudio es que esa iglesia era una iglesia sumamente dividida, porque cada obispo de su hizo jefe, dejó de existir el control del Espíritu Santo, que sí mantenía la unidad, porque el Espíritu Santo sí mantuvo la unidad y la diversidad, y eso se ve en el Nuevo Testamento. Cuando ya fueron los hombres, pues ya hubo pleitos entre ellos y se formó una división terrible en la iglesia. Pero yo considero a Ignacio, si no culpable, sí responsable de algo que pasó después. Después que apareciera el Papa, él y otros más, porque él no fue el solo.
Oímos Ignacio por coger uno todo. Nosotros vemos esa intención en todos los primeros padres de la iglesia, de crear una jerarquía que mantuviera la iglesia unida, desoyendo lo que Cristo había dicho. Yo creo que si hay que buscar culpa a Ignacio es que no escuchó, no hizo caso a lo que Cristo había dicho, que él no podía hacer eso. Él tenía que haber dejado las cosas como estaban, al Espíritu Santo, que era el que mantenía el control de todas las cosas. Según Ignacio, ¿qué tiene el lugar de Dios? Es poner la jerarquía en el lugar de Dios. Vamos a ver. El presbiterio, los diáconos, la presidencia del obispo o el colegio de los apóstoles. De estas cuatro, ¿cuál es el que tiene el lugar de Dios? Ariel, vamos a ver, Ariel. La presidencia del obispo. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo? Ok. La presidencia del obispo. Completa con las palabras que faltan. Rosario. ¿Quién responde por Rosario? Sara. Sara por Rosy. Bien. El sentido de siervo que tenían los líderes del Nuevo Testamento, siguiendo la doctrina de Cristo, se trastocó por el sentido de jefe. Eso fue lo que pasó. Los líderes del Nuevo Testamento tenían un sentido, siervos. Somos servidores de Cristo y servidores de los hermanos. Ya a partir del siglo II se cambia y somos jefes. Somos los jefes de la iglesia. Que debía generar el encumbramiento de numerosas jerarquías eclesiásticas independientes en una dirección central única, ya propiciada por Ignacio. Rivalidad entre los obispos, conflictos teológicos y jerárquicos o discusiones entre los teólogos. Vamos a ver. Yanelis. ¿Quién responde por Yanelis? Yo mismo respondo. Ariel. Rivalidad entre los obispos, conflictos teológicos y jerárquicos, Yes. discusiones entre los teólogos. Conflictos teológicos y jerárquicos. Ok. Eso de nombrar al jefe supremo en cada localidad sin una dirección única, lejos de buscar o de lograr la unidad de la iglesia, lo que generó fue un conflicto terrible entre los obispos de la iglesia, que aquí vimos nada más que el caso de Orígenes, pero hubo muchos conflictos y vamos a ver en la próxima clase el gran conflicto, que hay muchos conflictos, pero vamos a ver uno de los grandes, el que más nos interesa, que es el conflicto arriano, el problema de la doctrina arriana. Eso ya ocurrió en el principio del siglo IV. Pregunta 16. ¿Los obispos de qué lugares se disputaron la autoridad sobre Orígenes? Marca los lugares correctos. Roma, Antioquía, Jerusalén, Alejandría y Cesarea Palestina. En cada uno de estos lugares y en cientos de lugares había un obispo dirigiendo. Ahora, los obispos de dos lugares de estos se disputaron la autoridad sobre el todo Orígenes. El Orígenes es un problema serio. De amargar la existencia de este teólogo. Vamos a ver. Eduardo, ¿de cuáles de esos lugares los obispos que se disputaron la autoridad sobre Orígenes? Alejandría y Palestina. Los obispos el obispo de Alejandría y los obispos de Palestina. Ya, ellos se fajaron unos con los otros para si daban autorización o no a Orígenes. El asunto fue que tuvo Orígenes que exiliarse de su ciudad natal, que era Alejandría. Recuerden, Alejandría es una de las 4 ciudades Seguro. que después se disputaron la hegemonía. Quizás el secreto de Orígenes, el secreto de Orígenes por la causa es que el obispo de Alejandría no aprobaba su obispado. Lo hizo público, o sea, era una cosa secreta de él. ¿Cómo secreta? Secreta que se había emasculado, ¿no? Y entonces que él Ah, lo no se hizo sabe. público. Nadie se sabía, entonces ya se formó un enredo ahí que su decisión fue pública. Eso es dominio público. Sí. Localiza en el mapa las 4 ciudades que se disputaron la hegemonía sobre el cristianismo de los primeros siglos. O sea, aquí vamos a ver los obispos de estas 4 ciudades. Existían otros obispos en todas las ciudades, pero estas 4 fueron las que más se distinguieron, y estos 4 obispos se disputaron la hegemonía, se disputaron el gobierno sobre el resto de la cristiandad en estos primeros siglos de la iglesia. Vamos a ver, localiza aquí Jenny. Jenny localiza, me va a decir cuál es la iglesia del número 1, del número 2, del 3 y el 4. ¿Cuál es la del número 1?
Constante. Él no se conforma con que se lo diga, él quiere leerlo. Quiere leerlo mismo. La número 3, Antioquía. Antioquía. Y la número 4, Alejandría. Alejandría. Esas 4 ciudades, los obispos de esas 4 ciudades disputaron la autoridad, la hegemonía sobre la iglesia. Vamos a ver, es interesante, yo quisiera que se entusiasmaran en estudiar estas cosas porque es muy importante. Vamos a ver que el conflicto arriano surge aquí. ¿Por qué el conflicto arriano surge aquí? Es interesantísimo conocerlo a la luz del estudio que estamos haciendo sobre el judaísmo mesiánico. ¿Qué fue el conflicto arriano? ¿Qué identidad tiene el judaísmo mesiánico de ahora con el arrianismo? ¿Y por qué surgió ahí en Alejandría? Las principales corrientes que se opusieron al cristianismo y a la doctrina cristiana, casi todas fueron de judíos alejandrinos. Que tenían un precedente. Vamos a ver que tenían un precedente. Eran judíos alejandrinos todos que se opusieron al cristianismo, pero con una fuerza. Sí, vamos a ver, esa historia es interesantísima. Yo quisiera que la atención a eso. Antes de los cristianos en Alejandría, cuando Cristo estaba viviendo y predicando en Judea, aquí en Alejandría vivió un filósofo judío que se llamó Filón. Eso vamos a estudiarlo. ¿Qué fue lo que hizo Filón? Filón era un judío helenista. ¿Qué fue lo que él hizo con el Antiguo Testamento y la filosofía griega que después tiene un resultado con el arrianismo? Porque todo eso tiene una cadena histórica. ¿Y por qué el arrianismo se parece hoy al judaísmo mesiánico? Eso es muy interesante estudiarlo. Todo eso provocó un conflicto serio en la iglesia y vamos a llegar a la conclusión de que si hoy los manuscritos griegos estuvieran realmente adulterados por esa iglesia imperial, beneficiaría a los judíos mesiánicos mucho y no a los judíos y no a los cristianos trinitarios. Si realmente la iglesia imperial tomó parte de eso, lo que estaría excluido serían los textos que demuestran que Jesucristo es Dios, porque ellos tuvieron total autoridad, los arrianos. Vamos a ver eso es un tema que vamos a considerar en la segunda clase. Quiero que escuchen otra vez lo que dice Justo L. González en este libro interesantísimo, Historia del Pensamiento Cristiano, sobre este problema con las 4 iglesias. El siglo V marca una etapa más, en el proceso mediante el cual la iglesia de los llamados a ser mansos y humildes, se vio envuelta cada vez más en intrigas y luchas por el poder, que nada tenían que envidiar a las de la corte bizantina. Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, todas luchaban por lograr la hegemonía en la estructura eclesiástica, y todas permitieron que sus intereses políticos se hicieran sentir en sus decisiones teológicas. Fíjense cómo dice este autor, este libro está interesantísimo, Historia del Pensamiento Cristiano, o sea, cómo evolucionó el pensamiento en el cristianismo en esos primeros siglos. Y él dice aquí textualmente que las intrigas y los pleitos entre estos obispos de estas 4 iglesias en nada tenían que envidiar a las intrigas de la corte bizantina, o sea, a las intrigas del poder imperial de Bizancio. Ahora bien, en estas fechas en que están estas iglesias envueltas en estas intrigas y en estos pleitos, estos obispos uno contra otro, existen una cantidad de manuscritos. ¿Qué siglo es el que menciona aquí Justo L. González? ¿Qué siglo? No, del siglo II, ¿no? El tercero. No, ¿quién menciona aquí? Que el siglo tal marcó las diferencias entre los que debían ser hermanos y humildes en intrigas y problemas. ¿Cuál es el siglo? Segundo. El siglo V. El siglo V. El siglo V, que es del 401 al 500 está pasando esto. De esa época, de ese siglo, existen actualmente 55 manuscritos. Existen hoy en las bibliotecas. O sea, que cuando está esta división, estas intrigas, estos problemas entre los obispos, se están escribiendo una serie de manuscritos que de ellos existen hoy 55. Quiere decir que es una iglesia dividida. Esa iglesia del siglo V, con esas divisiones, tenía un control sobre estos 55 manuscritos para que aparecieran allí las cosas que hacían falta. ¿Podían tenerlo?
estas divisiones, estos pleitos en que a un teólogo le permiten predicar o no le permiten predicar, tiene que asilarse de su ciudad por el conflicto entre estos obispos. Eso si contamos los manuscritos que existen del siglo V. Ahora, si contamos los que existen desde el siglo II, hay 132 manuscritos. O sea que 132 manuscritos existen hoy. No es que decimos que escribieron manuscritos. Hoy existen 132 manuscritos que fueron escritos en esta marahunda de la iglesia. No era una iglesia imperial, como dice también Abraham, con el control de todas las sinagogas, de los manuscritos griegos, de los hebreos, para que se pusieran ahí las palabras y las frases que hacían falta. No existe esa iglesia. Es una iglesia profundamente dividida en terribles conflictos, uno contra los otros. Que es a lo que queríamos llegar con todo esto. Vamos a ver. Completa con las palabras que faltan la conclusión final a la cual llegamos. Remigio. Podemos llegar a la conclusión de que en una iglesia con tantas rivalidades y divisiones era imposible totalmente el control absoluto que nos quiere hacer creer el señor Dan Ben Abraham. Según este señor, el control era tal que hasta para decretar qué palabras o qué frases debía escribirse en los manuscritos. Según él, el control era tan absoluto, tan grande por parte de esta iglesia, que hasta una palabra, una frase en un manuscrito tenía que contarse con un decreto para eso. ¿Dónde está eso? En la historia, ¿dónde está eso? No existe. Esa iglesia no existió. Esa iglesia que él pretende hacernos creer no existió en ese tiempo. No es verdad. La evidencia histórica demuestra, como demuestra la evidencia lógica, como demuestra la evidencia documental, de que Dan Ben Abraham está mintiendo, está diciendo cosas que no son ciertas. Que el Señor nos conceda la gracia de Dios. Amén. Amén. Ponemos de pie. Gloria a Dios. Cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Lucita, despide. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos desde ahora y para siempre. Amén.